¿Qué tan real es que en Estados Unidos las personas que llevamos muchos años ya no pasamos problemas financieros? ¿Qué tan real es que las personas que llevamos mucho tiempo en Estados Unidos ya estamos establecidas? Pero ¿qué tan real de todo eso es que ya tenemos la vida solucionada en Estados Unidos? Bienvenidos al séptimo capítulo de Charlamos Podcast. Mi nombre es Diana Páez y hoy seré tu host. Buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidísimos a todos. Espero que me hayan extrañado la semana pasada. Les voy a decir que tenía propósito de grabar este podcast para la semana pasada, pero lastimosamente no se dio porque tuve una y mil cosas junto con mi esposo. Dentro de esas cosas, pues obviamente también somos papás, ¿cierto? Y hay muchísimas cosas que hay detrás de nuestra empresa que se están desarrollando, pues porque nuestra empresa está creciendo, gracias a Dios, mucho. Entonces no alcancé a grabarles el podcast, pero yo les dejé una cajita de preguntas en el que les quería, digamos que, hacer la pregunta de qué asumen sobre mí, no porque yo venga a hablarles el día de hoy de Diana, ¿cierto? Sino porque quiero hablarles de esa percepción que tenemos de las personas que viven en Estados Unidos, especialmente de las personas que muestran la vida en redes sociales, ¿cierto? Porque ahorita hay muchas personas que lo hacen en TikTok, que lo hacen en Instagram y que muestran una vida en extremos. Y cuando me refiero a extremos, es que hay gente que muestra la perfección de lo que es Estados Unidos, ¿cierto? De soy exitoso, ya me va muy bien, no tengo problemas. Y está la otra parte donde se muestra el proceso duro que significa empezar. Entonces vemos familias empezando, mamás llorando, vemos el proceso de gente que se quiere devolver, ¿cierto? Entonces son dos extremos, pero empezamos a asumir ciertas situaciones basadas en eso que vemos en redes sociales usualmente y adicionalmente en lo que ya nos traen vendido de lo que es Estados Unidos. Pues que yo quiero saber qué es Estados Unidos, ¿sí? Y cuando yo me hago esta pregunta, me remonto no a los años UPA o UPA, sino me remonto a cuando yo empecé el proceso de emigrar a Estados Unidos, mi percepción frente a este país. Y realmente la percepción que yo tenía acá es que uno llegaba y realmente se podía establecer muy fácil. Yo sabía que el proceso no iba a ser fácil porque todo el mundo te dice como, cuando llegues a Estados Unidos te va a tocar súper duro. Y uno como que mentalmente ya viene como, ok, me va a tocar duro, me va a tocar duro. Pero es hasta cuando se enfrenta a ese me toca duro que en realidad uno empieza a entender que es Estados Unidos. Y no que es Estados Unidos, ¿saben? Ni siquiera es el país. Es el proceso de emigrar. Creo que a este punto, después de 7 años de vivir en este país, siento que si me tocara, por ejemplo, mudarme a Australia, a Canadá, sería el mismo proceso, y no porque sea Canadá y Australia, sino porque es emigrar a otro país. Inclusive en Latinoamérica, si me voy para Argentina, para, no sé, Brasil, emigrar es emigrar. Entonces es el proceso de adaptación que tenemos frente a otras culturas, a otro idioma y obviamente a cosas desconocidas de las cuales no venimos acostumbrados. Entonces siento que este proceso no es de Estados Unidos, siento que no es Estados Unidos, es básicamente el proceso de emigrar. Pero me quiero el día de hoy enfocar en las cosas que ustedes asumen de mí, no para Diana nuevamente, sino para que podamos desenvolver un poquito acerca de cuál es la realidad que vemos en redes sociales y qué tan diferenciador podemos nosotros empezar a comprender esta realidad. ¿Para qué? Para que nosotros también aterricemos frente al proceso que estamos viviendo, porque yo sé que mucho de las redes sociales es algo simplemente fantasioso, diría yo, es algo que no existe, es algo que vemos y nosotros vemos 24 segundos de una historia, 30 segundos de un reel de la vida de una persona de 24 horas, 7 días a la semana. Y créanme que yo comparto mucho con ustedes, o sea, demasiado. Pero yo no comparto ni siquiera el 90% de lo que pasa en mi casa, de lo que paso yo en mi vida, ¿cierto? Entonces, por eso el día de hoy yo quise hacer esto, por eso el día de hoy yo quise ver ustedes que asumían de mí y hablar de esa realidad, de qué tan diferenciada estaba frente a lo que realmente es. Y no solamente porque sea Diana, sino porque traemos un concepto de Estados Unidos diferente, pero yo siento que ese concepto se ha agudizado con el tema de las redes sociales y ya les expliqué por qué. Actualmente hay dos extremos totalmente y siento que los extremos en toda su esencia son negativos. Si tú hablas muy bien, estás obviando la parte en la que te toca duro para llegar adelante y salir adelante en este país. Pero si tú estás muy mal, siento que estás obviando la parte de que es un país de oportunidades y que es un proceso migratorio normal que todo el mundo debería pasar. Que ya les dije anteriormente que con estrategia esto se podría ver un poco diferente. Sin embargo, el proceso de emigrar es el proceso de emigrar. Independientemente de que tú ya vengas con un plan establecido, cuando tú llegas a Estados Unidos y te enfrentas a una realidad, de nuevo, discúlpenme decir Estados Unidos, pero es el país donde yo vivo,
Pero cuando tú emigras en general al país al que emigres, pues te enfrentas a la realidad de culturalmente verte envuelto en situaciones desconocidas. Entonces vamos a empezar con la primera cosa que asumen de mí, las personas que están en YouTube, me están viendo, y si tú me estás escuchando y no me sigues en YouTube y no has visto esos podcasts en vivo que yo hago más caras que quién sabe quién, te invito a que me sigas en YouTube y veas todas las caras. Bueno, entonces lo primero que asumen de mí, que eres muy bella persona con todo el mundo. Tararara. O sea, ustedes me están viendo, acá yo soy muy sincera. Yo soy una persona que da muchísimo amor. Yo soy una persona que está dispuesta a ayudar. Soy cero envidiosa con la información. Ustedes mismos lo han visto en mis redes sociales. O sea, si yo tengo información y la puedo compartir con ustedes, maravilloso. Si yo tengo colegas y puedo compartirles información, maravilloso. Pero siento que la vida me ha enseñado, y el estar en Estados Unidos, y vuelvo al tema, me ha enseñado que uno tiene que ser muy selectivo frente a las personas que lo rodean y no dar tanto cuando las personas no merecen tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué a mí me ha pasado? Por mi vida en Estados Unidos han pasado muchas personas y también se han ido muchas otras. Y las que se han quedado es porque ahí han estado siempre, ¿sí? Las que no están es porque ya no, digamos que uno evoluciona y esas personas que no evolucionan con uno o simplemente uno no vibra ya más con esa gente. Sí, no vibra más con esas personas, pero no porque esas personas sean malas, sino porque simplemente tú avanzas de una forma diferente y evolucionas de una forma diferente. Y es aquí cuando quiero dejarles el mensaje de que es muy importante que ustedes puedan evaluar si las personas con las que están rodeados en Estados Unidos les están aportando, les están quitando. Les están quitando, están todo el tiempo hablando de dinero, están todo el tiempo criticándote, están todo el tiempo hablando de otra gente, están diciéndote que es imposible. O son personas que te dicen que es posible, que te ayudan a salir adelante, que no son envidiosos con la información, que tú les vales más como amigo que como una moneda o un dólar. Entonces, también es evaluar esa situación, ¿cierto? Es que ustedes puedan evaluar el tipo de amistades que tienen, el tipo de personas con las que se rodean y si esas personas les están aportando. Si es así, manténganlas y consérvenlas, porque no todo el mundo es así, ¿ok? Entonces, soy muy buena persona. Si me encuentro contigo, te saludo, la paso delicioso. Soy súper, súper, súper recochera. O sea, yo no sé si ustedes lo han notado en redes sociales, pero, o sea, si a mí me llaman para el despeluque, yo en el despeluque estoy. Me encanta el desorden. De hecho, mi esposo y yo somos muy diferentes en eso. A mí, fiesta que me invitan, fiesta que digo que sí. Reunión que me invitan, reunión que digo que sí. O sea, yo no me pierdo ni la corrida de un catre. No me pierdo nada. O sea, yo miro a mi esposo acá porque, de verdad, yo soy muy amiguera, pero soy muy selectiva en las personas que se quedan en mi vida. Las personas que no están es porque no, ya fue un ciclo. Las personas que continúan ahí es porque yo merezco estar en la vida de ellos y ellos merecen estar en la mía. ¿Ok? Otra cosa, esta que asumen de mí es que tu vida es color de rosa siempre, que no hay dificultades financieras. Falso, 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 falso de toda falsedad. ¿Sí? Les recuerdo que ustedes solamente ven una parte de mi vida en redes sociales y no solo de mi vida, en general de la vida de la gente que vive en Estados Unidos. Y por eso es que quise hacer este podcast, porque en Estados Unidos es muy fácil conseguir las cosas. Cuando me refiero a que es muy fácil conseguir las cosas, es que cualquier persona tiene un iPhone, cualquier persona se puede comprar un carro último modelo, es fácil adquirir una vivienda, es fácil que tú vivas en un apartamento luxury, con piscina, con tina. Eso no es lujo en Estados Unidos. Entonces, si a ti te han engañado con eso, y si tú ves eso y dices, esa persona tiene plata, aquí es muy fácil hacer eso porque es muy fácil endeudarse. Con esto no quiero decirles que lo que yo les muestro en redes sociales es porque tengo mis tarjetas a reventar. No, con esto les quiero decir es que yo también he pasado por dificultades financieras. Y de hecho, eso es una primicia, cuando yo tuve a mi bebé, yo dejé de percibir un salario muy grande en el trabajo porque recuerdan ese podcast de la licencia de maternidad, a mí no me pagaron esa licencia de maternidad, entonces yo adquirí un seguro extra, ¿cierto? Para que me pagaran por lo menos el 80% de mi salario, pero no era equivalente a lo que yo ganaba. Y obviamente en ese momento tuvimos dificultades financieras, dificultades en las que no pudimos hacer muchísimas cosas y en las que yo me sentí frustrada y decía, porque yo no quiero esto para mi vida. O sea, después de 6 años en Estados Unidos, yo no puedo creer que yo esté teniendo o pensando cómo voy a pagar el mortgage de mi casa.
¿sí? Entonces, obviamente, en una mano estaba todo lo que le estábamos comprando a Eva, en otra mano estaba el preocuparme de que no nos fuera a alcanzar. Pero gracias a Dios, con mi esposo somos un equipo, salimos adelante y bueno, acá estamos, ¿sí o no? Pero sí he tenido muchas dificultades financieras. Otra dificultad súper fuerte que tuve fue cuando compramos nuestra casa. Sí, señores, cuando compramos nuestra casa. ¿Por qué? Porque ese año como que tuvimos que sabíamos que íbamos a tener nuestra casa, entonces tuvimos que cohibirnos de muchas cosas, no pudimos viajar, entonces yo me sentía, creo que a mí el tema de sentir no libertad en algún ámbito de mi vida me frustra. Y en ese momento también, ¿cierto? También yo sentía que estábamos muy cohibidos, que de pronto yo no iba a poder comprar todo lo que tenía pensado comprar. Y puede que esto suene superficial, pero el dinero a uno lo frustra. No es, digamos, mentiras, el dinero no es malo y a mí me encanta la plata. Me fascina la plata. ¿Sí? Y eso no es que Diana es súper, ¿cómo es que le dicen? Avara, creo. Bueno, no es eso. Es simplemente que a mí me gusta el dinero y trabajo por él. Y como trabajo, quiero que se vea retribuido. Por eso es que a mí los negocios que no me dan, chao, los cierro y punto. Porque yo no estoy para perder plata ni tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente, en ese momento, pues, de lo de la casa, yo decía, Dios, o sea, tenía muchas cosas en mente, muchos planes en mente. No todos se dieron, algunos se dieron, pero sí he tenido problemas también económicos. Y ni les digo cuando recién llegué a Estados Unidos. O sea, ya todos sabemos que todos pasamos dificultades financieras y es así. O sea, dificultades, pero yo nunca he pasado por el proceso de tener o de sentir que no tengo para comer. No, señores. O sea, tampoco, ni siquiera cuando llegué a vivir a Estados Unidos. No. Entonces, sí he pasado por dificultades financieras. Mi vida no es color de rosa. Y con esto les quiero decir es que, por ejemplo, ustedes ven esa parte, ¿cierto? Esa parte de, oh, Diana compró casa, wow, o sea, tiene mucha plata, o wow, Diana, eh, digamos que está muy bien económicamente porque trabaja en las redes sociales y demás. En este momento puedo decir que sí, estamos bien, pero hemos pasado y para llegar a este punto hemos tenido que pasar por procesos muy difíciles y muy duros de adaptación, ¿cierto? Entonces, a veces no todo eh, lo que nosotros, digamos que les mostramos o lo que yo muestro en redes sociales, no significa que no sea cierto, simplemente significa que hay un proceso detrás, ¿saben? Y que quizás ese momento ustedes no veían que yo estaba frustrada, quizás porque me iba a quedar sin dinero completamente o iba a tener que cohibir de muchas cosas cuando lo de la licencia de maternidad. Ustedes veían solo la parte de Diana está muy bien, le está comprando cosas a su bebé, ¿cierto? Pero yo estaba también preocupada, pues. Pero tengo un maravilloso esposo que también estaba trabajando por esta familia y logramos salir de esa mini crisis. Entonces, no, también he tenido problemas financieros. Eres muy dedicada y talentosa. Les voy a decir, dedicada sí soy. Sí soy, cuando me propongo algo, ese algo lo cumplo como sea. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan D, les tengo hasta el plan Z. Y siempre se los digo en mis asesorías. Para uno salir adelante hay plan hasta la Z. Entonces empecemos a desglosar cuál es el plan de cada cosa. Con esto les digo es que si soy muy disciplinada y lo de talentosa se puede ver de muchas maneras. Yo a veces siento que no soy talentosa para cosas. ¿Cierto? A veces digo, y yo se los decía con el tema del síndrome del impostor, y es que yo digo, ¿será que a la gente sí le interesa lo que estoy hablando o será que no? ¿Para qué? Y no me siento talentosa a veces grabándoles cosas, ¿cierto? Grabando podcast. Digo como, pues madre, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Pero bueno, eso del tema de ser talentosa y del tema de, ¿cierto? De ahí, de hablar de uno, siento que es un poquito egocéntrico. Sin embargo, sí les puedo decir que soy una persona muy dedicada y que eso que ustedes ven en redes sociales es tal cual es. Ustedes me ven trabajando hasta la 1 de la mañana, estudiando, y yo les posteo eso no para que digan, Diana, wow, miren cómo trabaja de duro, no, sino para que ustedes sepan que es posible tener hijos, es posible tener un esposo, es posible tener una empresa, es posible estudiar, es posible trabajar, es posible viajar, es posible tener tiempo para tu hijo, todo si uno tiene planeación. Acá los imposibles no existen, los imposibles están en la mente de uno. Y cuando uno emigra, yo siento que esa es una de las cosas que va dejando en el camino, que va pasando hacia atrás. El imposible en este país no existe, porque este país tiene tantas posibilidades, Estados Unidos tiene tantas posibilidades, que para que el imposible sea parte de tu vida es porque literalmente tú te tienes que sentar en una silla y decir, no,
no voy a hacer nada. Pero si en tus manos está hacer cosas maravillosas, acá lo posible se va a ver. Les digo, hay del plan A a la Z para convertir eso que uno quiere en realidad. Entonces, por eso es que se los muestro usualmente, porque quiero que ustedes sepan que eso sí es posible. Entonces, cuando ustedes ven esas historias de superación, ¿cierto? De personas que han salido adelante en Estados Unidos, crean esas historias, porque quizás son personas que han trabajado muy duro para salir adelante, que han cumplido sus sueños, pero porque, hijo de madre, no se quedaron sentados pensando en ser parte del montón, o no se quedaron pensando en voy a ser uno más que trabaja en un restaurante durante 20 años y se gana $10 la hora. Son personas que decidieron hacer algo diferente. Hoy te pregunto, ¿qué quieres hacer tú diferente para no ser parte del montón y que es imposible y no pertenezca a tu vida? Estados Unidos te da las herramientas. Ahora tú las tomas o las dejas. ¡Wow! Me puse profunda. Que eres súper planificadora, de la que usa lista y va tachando, literal. Bueno, o sea, aquí mi esposo me corregirá. Yo soy muy planificadora, pero también soy muy desorganizada con el tiempo. O sea, yo planifico como, si voy a hacer esto, mañana tenemos que grabar podcast, mañana tengo 3 reuniones, mañana tengo 2 asesorías, ¿cierto? Pero como que en el día cuando yo me siento muy cargada, procrastino demasiado. Entonces termino el día y no termino tachando todo. Y lo postergo, y lo postergo, y lo postergo. Entonces, claro, ustedes ven esta imagen porque entonces yo hago muchas cosas, ¿cierto? Entonces uno dice, para que haga tantas cosas tiene que tener una planeación. Y sí, pero que esa planeación siempre se dé correctamente. No. Ahí les digo. ¿Qué quieres una hermanita para Eva o un hermanito? Quiero 2. Amor. No, él dice que no. Miren, después de que yo antes de tener a Eva, dije, yo quiero tener un bebé. Un bebé. Aparte de mi bebé. O sea, quiero un hermanito y ya. Pero después de tener a Eva, yo quiero quedar embarazada 2 veces más. Porque me ha parecido el proceso demasiado hermoso. Con altas y bajas. Pero me ha parecido demasiado hermoso ser mamá. O sea, muy lindo, muy lindo. Yo veo a mi bebé y la amo, me la como a picos. Y quiero vivir ese proceso 2 veces más. Estar embarazada. Bueno, todo eso. Entonces sí, quiero 2 más. ¿Que estás pidiendo asilo? Quiero decirles algo. No sé cuál es la curiosidad de la gente de saber el estatus migratorio de las otras personas. Es decir, ¿por qué encima de la mesa en Estados Unidos existe la conversación de cuál es tu estatus migratorio? O sea, aún no he entendido después de 7 años por qué esta conversación existe, ¿cierto? Porque asumimos que la otra persona tiene o no tiene papeles por cómo se ve o por cómo habla, ¿cierto? Y con esto no digo que esta persona me haya dicho como estás pidiendo asilo, Diana, y sea malo, porque en muchos podcasts yo públicamente lo he dicho, que nosotros estamos en un proceso de asilo, que nos han corrido la corte 34,000 veces y que no estoy autorizada a hablar a profundidad de lo que me pasó por temas pues, legales, ¿cierto? Pero esto me da para tomar la conversación y para poder hablarles abiertamente de lo incómodo que es hablar del proceso migratorio de otra persona y que la gente te trate a ti dependiendo del estatus migratorio que tengas. O sea, ¿en qué mundo somos menos personas por no tener documentos y somos más personas por tener papeles? Y cuando digo por tener papeles, digo una residencia, una ciudadanía, ¿cierto? O una visa de trabajo. Entonces, nada nos hace más ni nos hace menos, pero inclusive esto no debería estar en una conversación ni con otras personas, ni con amigos, ni con nadie más. Eso es parte íntima de la privacidad de las personas. Eso hace parte de la gente, hace parte de su proceso familiar. Tú no sabes esa persona que está pidiendo asilo, qué tan duro ha pasado para que tenga que empezar este proceso, ¿cierto? Para tener que lograr sus documentos. Entonces tú preguntarle como, cuéntame en qué estatus migratorio tienes. Es que se los digo y se los juro que yo a este punto, después de 7 años, no entiendo cómo eso sigue siendo tema de conversación y cómo hay gente que aún te pregunta eso. Y si tú eres una persona que pregunta eso, yo sinceramente te digo en este podcast, y si tú me estás escuchando, ¿cuál es el fin de esa pregunta? O sea, pregúntate si eso que tú estás preguntando tiene algún fin. ¿Tú le vas a ayudar a esa persona? Si esa persona te dice que sí tiene, en qué cambia, que te diga que no tiene. No entiendo cuál es el punto y esto es un tema que se da mucho en Estados Unidos.
Mucho, mucho. Y no sé si esto pasa en otros países, pero es que acá es como que tu nombre y cuéntame qué estatus migratorio tienes. Pero esto pasa lastimosamente en el círculo de los hispanos. Esto no pasa con una persona de otro país. Una persona de acá de Estados Unidos a ti no te pregunta qué papeles, si tienes papeles o no. Una persona literalmente de la China, de India, una persona de otras culturas no te pregunta eso. ¿Por qué las personas o los hispanos tenemos siento que es una manía y es una manía horrible de preguntar a los demás qué estatus migratorio tienen, qué papeles tienen y qué proceso tienen? Eso es privado, es como preguntarle a ti cuánto ganas trabajando en esa empresa. Eso hace parte de la privacidad de las personas. Así que con este tema quiero decirles que si ustedes son esas personas, de verdad pregúntense para qué hacen esta pregunta, ¿cierto? Y segundo, si ustedes son las personas a las que les preguntan todo el tiempo, les digo, no respondan. Es que no tienen por qué. Y ahí es cuando uno tiene que empezar a poner límites y empezar a ver con qué tipo de personas se rodea. Si ustedes están rodeándose con ese tipo de personas que todo el tiempo le están preguntando esto, literalmente, aléjense. Red flag. ¿Ok? No entendí esta pregunta que asumen de mí, pero igual la voy a decir en voz alta. Y es que no te gusta el aseo de tu casa. ¿Que no me gusta hacer aseo? ¿Que me gusta hacer aseo? A nosotros nos colaboró una persona en la casa organizándonos la casa, porque literalmente entendí que en Estados Unidos el tiempo es plata. Les digo que me gusta el dinero, me gusta mucho. Y el tiempo es plata. Y yo prefiero pagarle a una persona $200 para que venga, $250 para que venga a organizarme en mi casa, que es posiblemente lo que cuesta una asesoría mía, ¿cierto? A tener que invertir 4 horas de mi tiempo que me están quitando en dar 4 asesorías. Ahí les boto el dato. Ustedes tienen que ser estratégicos, ¿cierto? Y esto da para eso también. No crean, bueno, esto sí es un lujo. Tener una persona que le ayude a uno acá en Estados Unidos es un lujo porque es costoso, ¿cierto? Pero si ustedes empiezan a comparar tiempo y dinero, y ustedes se dan cuenta de que lo que están invirtiendo en ponerle aseo a su casa, lo podrían estar invirtiendo en ganar plata, ustedes mismos se responderán esta pregunta. ¿Alcanzaste la realización profesional y laboral? No, no, no. Yo siento que los seres humanos nunca alcanzamos esto. Discúlpenme si esto es lo que estoy diciendo y ustedes ya llegaron a ese punto que se sienten así, ¿ok? Pero para Diana Páez, para mí, siento que los seres humanos siempre queremos más. Llegamos a un punto en el que queremos más. Y más cuando tenemos este tipo de carácter en el que siempre queremos un poco más y que queremos salir de esa zona de confort y que siempre cuando nos empezamos a sentir muy cómodos como que empieza a picarnos y queremos salir y salir. No todas las personas son así, es respetable si tú sientes que alcanzaste el éxito personal, profesional y laboral. En mi caso me siento muy feliz, muy realizada en este momento, siento que mi empresa está en un punto de crecimiento espectacular, siento que tengo la vida que muchas veces soñé, sí, que conseguí en Estados Unidos lo que quería, sí, pero me falta muchísimo más, muchísimo. Cuando les digo es que no estoy ni en el 10% de lo que quisiera estar. ¿Ok? Y con esto no les quiero decir, de nuevo, no quiero hablar únicamente de mí, sino quiero hablar de las metas que tienen ustedes, ¿cierto? Siempre hay objetivos claros, objetivos a corto, mediano y a largo plazo. El objetivo que tienen a largo plazo va a ser el resultado de esos pequeños objetivos que tienen a corto plazo. Entonces, siempre que los fijen, que todo sea en pro de ese objetivo a largo plazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí el tiempo corre muy rápido, la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Les digo, yo no sé en qué momento tengo 7 años en Estados Unidos y mi hija va a cumplir un año. No sé, pero lo que sí les puedo decir es que todo lo que yo he hecho y que los invito a que ustedes hagan sea en pro del objetivo grande que quieren lograr. Aunque les digo, uno siempre va a querer más. Ujú. Em, que tienes mucha facilidad de la palabra. A veces no. A veces siento que lo que yo les digo en redes sociales, yo sí, les voy a decir lo que sí soy buena, es improvisando. Sí, yo era de ese tipo de personas que yo no estudiaba en las presentaciones de la universidad, ni del colegio, ni de nada. O sea, yo soy cero come cuaderno. Entonces tengo mucha facilidad de improvisación. Pero a veces siento que redigo las cosas. Entonces después digo, ay, ¿ya qué? Por ejemplo, en los podcasts, que esto es como sin filtro y que a mí realmente no me interesa ser la más perfecta en estos podcasts y que me interesa que ustedes sientan como que estamos hablando acá en la salita, porque así yo soy con mis amigos.
Entonces no, pero cuando por ejemplo grabo videos en redes sociales y demás, sí trato de que sea muy consistente lo que digo. Y yo creo que es por la carrera también que estudié, pero ese tipo de esa forma de asumir de ustedes, pues igual es totalmente correcta porque es lo que ustedes ven en redes sociales, ¿cierto? Con todo esto quiero decirles lo siguiente, y es que muchas cosas que asumimos de los demás en Estados Unidos, de las personas que llevan mucho tiempo acá, es posiblemente el éxito. Pero está bien si la persona a la que tú estás viendo no ha llegado a ese éxito después de 7, 10 años, 20 años. Hay personas acá que llevan 30 años y no han logrado ese éxito. No han logrado lo que nos venden de el Estados Unidos perfecto. No han logrado esa faceta de tener familia, hijos, el trabajo perfecto, la pensión. No, pero hay personas que lo han logrado en muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces, los procesos en Estados Unidos todos son muy diferentes y cada uno es respetable, ¿cierto? Tu proceso es el tuyo, vívelo. Y aunque yo les diga acá no se comparen, es imposible no hacerlo. Yo quisiera no hacerlo, yo también me comparo, caigo en eso, para serles muy honesta y trabajo en eso todos los días, porque es imposible no compararse y más en un mundo en el que tenemos acceso a la vida casi de todo el mundo, no el 100% porque les digo lo que vemos es el 90% y se los digo yo por experiencia que es lo que muestro, aunque parezca que muestro mucho, muestro muy poco, ¿sí? O sea, aquí pasan otro 90% de cosas, yo les muestro el 10% de lo que yo hago y pasa mucho también con otras personas que muestran su vida en redes sociales. Entonces, compararnos con ese tipo de cosas que uno publica en redes sociales es lo que quiere que la gente vea. O sea, yo quiero que tú me veas feliz, que tú me veas realizada y aunque yo he sido embajadora y voz de ser una persona real en redes sociales, también a veces siento que no está bien pasar en redes sociales a llorar, a estar llorando, porque por ejemplo tuve una crisis de que no vi a mi mamá y pasar y mostrarles una historia diciendo estoy triste, estoy destrozada, estoy llorando, no. Hay momentos en que sí me siento vulnerable y lo hago y siento que este podcast es el espacio perfecto que me da para poder que ustedes puedan conocer un poco más de mi vida a fondo, cosas que no hablo en redes sociales, cosas que no hablo en webinars, o sea, saliendo más de todo lo profesional, siento que esto es así. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo no, o sea, no les cuento cuando me siento frustrada. Por ejemplo, las personas no saben acá que después de que yo tuve a mi hija, el primer mes fue el peor mes de mi vida. O sea, créanme que fue el peor y el mejor mes. Acababa de tener a mi hija, pero yo empecé a sentir el baby blues. ¡Ay, no! A mí nunca me había dado depresión en la vida, jamás. No tuve depresión postparto, se llaman baby blues. Es que las hormonas te bajan de un momento a otro y yo sentía tristeza, desolación, porque yo sentía que mi vida me sentía encerrada, sentía que no era lo correcto y yo eso nunca lo mostré en redes sociales, porque era mi momento, ¿cierto? Entonces digamos que alguien que estuviera comparando su proceso de tener bebé, su proceso de embarazo con el mío quizás, la vida de Diana es perfecta, mira, tiene un bebé, tiene no sé qué, pero no saben lo que hay detrás. Entonces con esto los invito a que puedan evaluar la vida de ustedes y vivan ese proceso. Y cuando se comparen con alguien más, vuelvan a la parte donde ustedes están y lo que tuvieron que pasar para llegar a ese momento. Es imposible no compararse, pero recuerden lo que les digo, lo que vemos es el 10%, e inclusive ni siquiera las personas que vemos en redes sociales, de nuestros amigos, ¿ustedes creen que las personas con las que compartimos comparten o todo el 100% de la vida de ellos? No, ¿cierto? Compartirán una buena parte, pero no toda. Entonces cada quien tiene sus batallas, cada familia tiene sus victorias, cada familia tiene su historia. Entonces compararnos con la vida de alguien que solo conocemos un poquito es injusto con nosotros, es injusto contigo. Entonces si tú estás en ese momento en el que, ¿por qué a todos se les dan las cosas y a mí no? Piensa que quizás esa persona con la que te estás comparando sienta que a esa persona no se le han dado las cosas, porque donde está no es donde quiere estar. ¿Ok? Entonces, ama tu proceso. Entiende que el proceso de emigrar es un proceso maravilloso, que tiene muchas montañas altas, ¿cierto? Bajas, pero que tú eres suficientemente fuerte y que vas en un vehículo extremadamente fuerte para sobrepasarlas. Que van a seguir obstáculos, sí. Que el duelo migratorio se termina, yo creo que esto nunca se termina. El proceso de emigrar es el proceso de emigrar y es duro en todas las facetas profesionales, laborales, familiares y personales. Tú decides si te quieres dar mala vida o no. Y si tú sientes que ya no puedes más, siempre busca ayuda de un profesional. ¿Ok? Te mando un abrazo, espero verte en el próximo capítulo de Charlamos Podcast y espero leerte en los comentarios cómo te sentiste frente a este tema. Me gustaría, por favor, que me contaras desde qué parte
de los Estados Unidos me ves o del mundo me ves y yo estaré muy feliz de leerte. Muchísimas gracias por estar en este espacio conmigo. Besitos. Chao. Chao.